Han avergonzado a los castellanos y a los leoneses y han vuelto a manchar el buen nombre de esta tierra, que desde luego no se lo merece. Supere sus frustraciones. Sinceramente, las cosas son como son y no como a usted le gustaría que fueran. Hola, ¿qué tal? Ya lo han escuchado, primer cara a cara entre los líderes políticos y primer pleno de esta legislatura. Enseguida vemos mucho más, pero antes titulares. La polémica sobre si Valladolid tiene que ser o no capital de Castilla y León llega a las Cortes. Enseguida les contamos cuál es la postura de la Junta sobre este asunto. ¿Los libros de texto tendrían que ser gratuitos para las familias? El PSOE propone que sí, pero Partido Popular y Ciudadanos han votado en contra. Ayuda sí, pero no a todos. Y escucharemos también las propuestas que tienen para estos próximos 4 años los titulares de las consejerías de Educación, Cultura y Familia. Es la primera reunión institucional entre el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, y Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de la Junta. Ambos le han pedido al Gobierno central que elabore unos presupuestos generales y han acordado también impulsar para el año 2021 el 5º centenario de los comuneros. El primer cara a cara entre el presidente de la Junta y el líder de los socialistas ha llegado esta semana cargado de tensión. Era el primer pleno de esta legislatura y los reproches entre ambos no se han hecho esperar. Han iniciado una reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León sin el consenso con el grupo mayoritario de esta Cámara, rompiendo el diálogo y los consensos históricos de esta comunidad. Y una cosa que me ha encantado, que han presentado 3 comisiones de investigación en esta Cámara para investigarse a sí mismos. Nombraron juntitos, eso sí, en comandita al señor Maroto como senador de esta comunidad autónoma. Todos estos espectáculos muy poco edificantes en apenas 2 meses de legislatura. Con ellos han avergonzado a los castellanos y a los leoneses y han vuelto a manchar el buen nombre de esta tierra. Supere sus frustraciones. Sinceramente, las cosas son como son y no como a usted le gustaría que fueran. Tengo que decir que aquí hay un gobierno formado por mujeres y hombres comprometidos, del que me siento profundamente orgullosos, empezando por el vicepresidente del Gobierno. Usted y yo, señor Tudanca, tenemos que hablar, tenemos que dialogar y, si usted quiere, también tendremos que acordar. Pero al menos tendremos que cumplir lo pactado la legislatura pasada, como por ejemplo cuando hablamos de financiación autonómica. Usted tiene 2 opciones: estar con Pedro Sánchez, con su parálisis y en su beneficio personal y electoral, o estar con las personas de Castilla y León, como lo estamos desde este Gobierno regional. Muchas gracias. Y en este primer pleno han salido a relucir también los temas políticos del verano, entre ellos la designación de Javier Maroto como senador autonómico. El líder de Podemos ha acusado al Ejecutivo de trabajar muy poco este verano. Otra cosa que también ha hecho usted este verano ha sido el ignominioso nombramiento del señor Maroto como senador por Castilla y León, una persona que no tiene ningún tipo de vinculación con esta comunidad y que además durante años ha promulgado medidas que perjudican a esta comunidad autónoma. Está claro que ustedes siguen considerando las instituciones como un cortijo propio, pero todavía con más descaro desde que usted es presidente. ¿Le parece mal que se le exija al Gobierno de España los 440 millones de euros que tiene retenido el señor Sánchez y que todos necesitamos? Lo importante no es que usted lo vea o no lo quiera ver. Lo importante es que quien lo ve son las personas de Castilla y León. ¿Qué ha hecho usted todo este verano? Aparte de velar por los intereses de sus jefes. ¿No será que el que tiene que ponerse a trabajar por Castilla y León es usted, señor Fernández? Muchas gracias. Y este primer pleno ponía también el foco de atención en los problemas que tienen las comunidades autónomas para financiarse. Todos los partidos políticos, exceptuando los socialistas, han votado a favor de pedirle al Gobierno central que convoque urgentemente el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Dice el Partido Socialista que el consenso al que se llegó hace 3 años se ha roto. Abril de 2016. Todos los partidos se unen y reclaman cambios para que la financiación autonómica sea más justa con Castilla y León.
Ahora, más de 3 años después, y con esa reforma pendiente, ese acuerdo se tambalea. El motivo, la propuesta del PP en las Cortes, en la que reclamaba que se convoque ya el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para, entre otras cosas, hablar de los 440 millones que el Gobierno debe a la comunidad. Este es un clamor no de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, del conjunto de las comunidades autónomas, para que se puedan anticipar esos recursos. Retener a nuestra comunidad el pago de 440 millones de euros e intentar justificar con su no acción es algo lamentable. Pero para el PSOE la propuesta del PP era partidista. Ustedes han estado utilizando el acuerdo de financiación en contra del Gobierno socialista desde el minuto cero. Y por eso los socialistas presentaban el texto firmado en su día por todos como enmienda alternativa. No asumirla es romper el acuerdo y romper la posición de comunidad. Como el PP decía no, desde el PSOE entendían que ese acuerdo se rompía, aunque según los populares, El acuerdo sigue plenamente vigente. mientras el grupo mixto también hablaba de partidismo, pero de PP y PSOE. Ni están ocupados ni preocupados en abrir el debate de financiación. Finalmente, con los 35 votos en contra del PSOE y 46 a favor, la propuesta del PP salía adelante. Y la sanidad ha centrado la mayoría de las preguntas a los miembros del Gobierno. Su titular ha prometido recuperar las urgencias en los centros de salud hasta las 8 de la tarde. La instalación de las unidades de radioterapia pendientes en Castilla y León sigue adelante. Así lo ha asegurado la consejera de Sanidad. Vamos a ser vigilantes para que no haya tiempos muertos y que se pueda finalizar en el menor tiempo posible. Lo que no ha hecho es dar fechas, porque, dice la consejera, el proceso no es sencillo. Es su respuesta a las críticas de la oposición por los retrasos en la llegada de la radioterapia a Palencia, Segovia, Soria, El Bierzo y, sobre todo, a Ávila. Cumplan de una vez por todas con el principio de equidad que tanto les gusta citar en sus comparecencias. Es un ejemplo de la lista de incumplimientos que entendemos que la Junta de Castilla y León ha tenido con la provincia de Ávila. Y más sanidad y más críticas porque, según el PSOE, la Junta de Castilla y León pretende hacer cierres de centros de salud encubiertos. Algo que la consejera ha negado. Ni muchísimo menos. Nuestra intención es volver a abrir los puntos de atención continuada en los centros de salud hasta las 8 de la tarde. Mientras, en educación, el PSOE ha pedido el cese del nuevo director general de Innovación y Formación del Profesorado y lo ha hecho presentando un artículo suyo. Este artículo es un plagio íntegro de un artículo publicado 2 años antes. El tema del presunto plagio, yo creo que ya será ocasión de verlo con otros asuntos que también afectan muy detalladamente y dedicadamente a su grupo socialista. Entre los consejeros también debutantes en un pleno, el de Agricultura, que ha lamentado que el Gobierno central no sume esfuerzos a las ayudas contra la sequía, y la responsable de Familia, que ha defendido el nivel en nuestra comunidad de la atención a las personas mayores. 200 euros de media se gasta una familia en los libros de texto. El debate sobre si tienen que ser gratuitos o no ha enfrentado esta semana a los partidos políticos. El PSOE defiende su gratuidad, pero PP y Ciudadanos han votado en contra. Dicen que ayuda sí, pero en función de la renta. Los libreros calculan que el material escolar cuesta de media 300 euros por alumno. Los más caros son los libros de idiomas y los que son específicos de cada comunidad autónoma. Los de sociales, naturales, que va por comunidades, por aquí se utilizan los de Castilla y León, esos suelen ser los más caros. El coste y también las ayudas son diferentes según donde se viva. Andalucía, que fue la primera, Navarra, Comunidad Valenciana y desde este año Madrid, ofrecen libros gratuitos en primaria y eso con un sistema de préstamo y devolución. Rioja y Murcia están en proceso de implantación y País Vasco tiene un sistema mixto de gratuidad hasta segundo de la ESO con pago de fianza. El resto del territorio, incluido Castilla y León, se rige por la renta de las familias para ofrecer ayudas o préstamos de libros. En las Cortes, el Grupo Socialista defendía esta semana que por ley los libros y el material obligatorio sean gratuitos en primaria, secundaria y FP básica, en total 210.000 alumnos, y que se habiliten ayudas en infantil, bachillerato y el resto de la formación profesional. Podemos decir que es una demanda histórica de la comunidad educativa de España y de Castilla y León. Pero la Cámara rechazaba la propuesta con el voto en contra de PP y Ciudadanos, que defienden las ayudas en función de la renta y el programa Releo Plus para familias con ingresos de alrededor de 1.200 euros mensuales, que está dotado con 6 millones de euros y del que se benefician ya 75.000 alumnos. Estamos a favor de las becas progresivas en función de los ingresos familiares y para las etapas obligatorias.
que estos titulares son pura demagogia. Demagogia de la que el Partido Socialista ya estamos acostumbrados que suelen hacer. Los socialistas rechazaban la enmienda in voce de PP y Ciudadanos. Castilla y León está a la cola en ayudas a las familias para la adquisición de libros de texto. Dedicamos 28 euros por alumno o alumna en Castilla y León. Y desde el grupo mixto ponían la lupa en la disparidad de textos y los continuos cambios de contenidos curso tras curso. Nosotros proponemos a la Administración que mantenga los contenidos durante 5 años. Que la disparidad de los textos plantea numerosas dificultades. Según datos de los editores de libros de texto, actualmente el 30% de las familias españolas los reciben gratis y más de la mitad cuentan con alguna ayuda. En estos momentos hay 3 comunidades, Castilla-La Mancha, Aragón y La Rioja, que sí tuvieron libros gratuitos, pero que retiraron la medida por falta de recursos económicos. De la Cámara salía adelante un pacto por la ciencia para que la I+D+I sea prioridad y aumente la inversión autonómica. El pacto que ahora traía Ciudadanos quedó pendiente en la anterior legislatura, como ha recordado el Partido Socialista, así que su voto por coherencia ha sido positivo. UPL y Podemos Equo se han abstenido por entender que se trata de un texto, dicen, vacío de contenido. Ningún municipio, por pequeño que sea, se va a fusionar esta legislatura. Así tajante se ha mostrado el vicepresidente de la Junta ante las críticas del Partido Socialista, que le acusan de ser un cierrapueblos. A ustedes no les importa esta tierra, no han salido de sus despachos, no tienen gobiernos en el medio rural, es que les dan igual. Ya a estas alturas ya sabemos que el Partido Popular ha vendido su alma al diablo por seguir en esos sillones. Así que una y 1000 veces cierrapueblos. Nada, no hay ni una sola palabra sensata en su propuesta de Gobierno nacional. Ni siquiera se ocupan de devolver la financiación a esta comunidad. Ustedes sí que van a cerrar los pueblos, pero por extinción. Lo único que van a fusionar ustedes son los cementerios. Vamos a dejarlo claro, Valladolid es la capital de Castilla y León. Pues con estas declaraciones del que fuera vicepresidente de la Junta surgía la polémica. Ahora desde su escaño, como número 2 en el Ayuntamiento de Valladolid por el Partido Popular, pedía que la ciudad fuera capital de Castilla y León. Pues bien, la polémica ha llegado hasta las Cortes de la mano del procurador de la Unión del Pueblo leonés. Lo positivo es que lo único que quedará claro en este debate es que después de tantos años y tanto dinero público gastado destinado a falsear y a crear identidad, yo ni soy ni seré castellano y usted nunca será leonés. Lo que no es ni mejor ni peor, es simplemente diferente. Creo que esto tiene muy pocos visos de poder avanzar. Por tanto, no es que nosotros tengamos que impedir nada, sino que probablemente el camino de esta propuesta sea bastante incierto. De hecho, no podemos negar la legitimidad de alguien que quiere presentar cosas, aunque nos parezcan curiosas. Fíjese, su formación en el año 2009 propuso estudiar hacer un referéndum no vinculante como en Cataluña. No es por echar más leña al fuego, pero siendo rigurosos con la historia, si una localidad fue firme candidata a ser capital de Castilla y León, esa fue Tordesillas, y no hace siglos, sino en 1981, cuando se redactaba el Estatuto de Autonomía. Sí, fue la candidata en el preestatuto que se elaboró aquí por el Consejo General de Castilla y León, por los parlamentarios y los representantes de Castilla y León. La propuesta era de UCD Castilla y León y con su mayoría de entonces la aprueba. Tordesillas, sede de la futura comunidad. Al estilo de los estados americanos, la capital no son las grandes ciudades, sino son ciudades más pequeñas. Y en consecuencia Tordesillas, sede de las Cortes, la Junta y Presidencia. Claro, sí, todos ellos son documentos originales. El Archivo General de Castilla y León guarda todo esto. El 18 de mayo de 1981, en Tordesillas. Se picaron las campanas, el alcalde repartió puros. Mientras que en Burgos, aspirante como León, se vivió casi un duelo. En el Ayuntamiento de Burgos pues, se bajaron las banderas a media asta. Pero la victoria del PSOE, un año después, cambió el reparto de fuerzas en el Congreso y aquel primer texto. En los debates que se establecen en el Congreso de los Diputados, desaparece Tordesillas finalmente. En su lugar, puntos suspensivos y en el estatuto final, ningún nombre. Aunque los archivos no olvidan. Es la labor fundamental de los archivos, ¿no? La de conservar la memoria. Para entender mejor el presente.
Partido Popular, Ciudadanos y Vox están en contra de que una norma obligue a que el Consejo de Gobierno sea paritario. El Partido Socialista quería evitar con esta propuesta otra foto como la del actual Ejecutivo, con solo 3 mujeres frente a 8 hombres, o la de consejerías como Transparencia sin apenas presencia femenina entre sus altos cargos. Los socialistas denuncian que esto incumple las recomendaciones de la Ley de Igualdad y de Naciones Unidas. PP y Ciudadanos insisten en justificar que estas 3 consejeras gestionan el 80% del presupuesto. Las mujeres llevamos demasiados años teniendo que aguantar. Yo soy el que trae el dinero a casa, pero la que administra, la que gestiona es esta. Esto es de los tiempos del nodo y las mujeres estamos hartas de aguantar este tipo de comentarios. Nosotros creemos en un feminismo sin cuotas, sin discriminación y sin colectivismos. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotras. Vox está en contra de las imposiciones paritarias. Los cargos de designación directa deben ser elegidos según principios de mérito y capacidad. Apelar al mérito y la capacidad en el siglo XXI es no solo un argumento falaz, sino también un argumento machista, porque viene a decir que solo los hombres son los capacitados para ejercer el poder. El mismo Partido Socialista al que no le preocupa que no haya gobierno, que no haya financiación para que llegue para hombres y mujeres de esta comunidad recursos, ese mismo Partido Socialista es al que le preocupa mucho que no haya paridad en el gobierno de la comunidad. Esta semana, además, tomaban posesión 4 nuevos procuradores. En la bancada popular, Pablo Trillo Figueroa entra a la vacante que ha dejado Pilar Garcés, después de ser nombrada viceconsejera de Universidades. Noemí Rojo sustituye al actual director general de los Servicios Jurídicos de la Junta y David Beltrán ocupará el escaño que deja Ruth Pindado, nombrada directora general de la Mujer. Y en la bancada de Ciudadanos, Inmaculada Gómez ocupará el escaño de David Martín, que en estos momentos ejerce ya como viceconsejero de Empleo. Los colectivos LGTBI han presentado su propuesta de ley de igualdad social y diversidad sexual. Han estado acompañados por el Partido Socialista y por el Grupo Mixto, a excepción del procurador por Vox, y no han estado ni el Partido Popular ni Ciudadanos. Los populares dicen que no comparten el texto y Ciudadanos considera que hay que revisar algunas cuestiones. Nuestros derechos no esperan, sobre todo los derechos de los menores transexuales, los derechos educativos, la sanidad de muchas personas no esperan. Cada día que pasa sin esos derechos, pues hay personas que sufren. Si todo el mundo vota lo mismo que votaba la pasada legislatura al respecto de esta ley consensuada con los colectivos, esta ley será aprobada. Esta ley va a salir en esta legislatura, es un compromiso que nosotros tenemos con el Partido Popular. No vamos a dejar de iniciar los trámites, además, en este primer periodo de sesiones para que salga adelante. Los consejeros del nuevo Gobierno han terminado de explicar sus propuestas de cara a los próximos 4 años. Más financiación para las universidades y mejores condiciones laborales para los profesores son algunas de las propuestas de la consejera de Educación. La formación profesional es la gran apuesta de la consejera de Educación para los próximos 4 años. Esa legislatura, como digo, será la de la formación profesional, aumentando las plazas, incluyendo la formación a distancia, el modelo a distancia, y apostando por las ramas demandadas por el sector productivo, como las científicas y las tecnológicas. Con el mismo objetivo de retener el talento y vincularlo al territorio, abordará el nuevo mapa de títulos universitarios. Queremos que nuestros jóvenes se formen para acceder al empleo, pero también que ese empleo lo puedan encontrar en su tierra. Rocío Lucas anunció más financiación para las universidades, con especial atención a la investigación y a los alumnos. Con la rebaja de las tasas universitarias o la mejora del sistema de becas y ayudas complementario del estatal, aumentando el número de becarios y las líneas de ayuda. Los alumnos de las zonas rurales también tendrán más apoyos en todas las etapas. El mantenimiento de los centros con 4 alumnos, incluso con 3 en determinados casos, el incremento de becas y ayudas o la potenciación online serán algunas de las medidas para ello. Como novedad, la Consejería de Educación quiere construir polideportivos en centros educativos cofinanciados con los ayuntamientos, tal y como se refleja en la nueva Ley de Actividad Físico-Deportiva de Castilla y León. La consejera de Educación también presentó medidas para mejorar las condiciones laborales de los docentes, como la convocatoria de más plazas para reducir la interinidad, la reducción de horas lectivas y la jornada de 35 horas semanales. La actual Junta establece que para las enseñanzas no universitarias entra en vigor el 1 de septiembre de 2019. Por lo tanto, no hay nada que negociar más.
La aplicación de las 35 horas sí que es necesario sentarse porque, como comentaba yo, las organizaciones sindicales hay que hacer un plan de empleo porque hay una orden que desarrolla el horario lectivo de los docentes. Los socialistas además criticaron la falta de infraestructuras nuevas y Vox reclamó el consentimiento expreso para contenidos de educación sexual. No querríamos que esa situación se viera empañada por una aplicación generalizada del protocolo de transexualidad. PP y Ciudadanos defendieron la apuesta por la formación de los docentes y la EBAU única. Queremos que nuestros estudiantes también puedan tener la posibilidad de quedarse en las universidades de Castilla y León. Tanto crear un estatuto básico de educación como apostar por una buena función docente y un buen acceso a dicha función. La consejera además explicó que se potenciarán las plataformas de formación online de las universidades públicas y se creará el portal de la ciencia de Castilla y León. Y otra consejera, la de Familia e Igualdad de Oportunidades, también ha explicado sus propuestas. Su prioridad, ante todo, está luchar contra la violencia de género. Compromiso firme contra la violencia machista, tolerancia cero y apoyo a la víctima para que denuncie. Promoveremos a nivel estatal la revisión de los protocolos, de manera que estudien la posibilidad de actuar de oficio ante determinadas situaciones. Se revisará la actual Ley de Violencia de Género de Castilla y León del año 2010 para adaptarla a la nueva realidad y se revisarán los protocolos cuando se detecte un posible caso de maltrato a un menor. El objetivo es que ningún niño con lesiones que puedan indicar malos tratos pueda ser dado de alta hospitalaria sin que previamente se haya evaluado el riesgo en su entorno familiar. Desde la oposición, muchas críticas porque, entre otras cosas, dicen que la línea es continuista y que algunas de las promesas que se anuncian finalmente no llegarán a ser realidad. Lo que no podemos es continuamente lanzar planes, normativas, órdenes y no desarrollar lo que ya tenemos. Reproches también por el impulso anunciado a la ley LGTBI, cuando hasta ahora el Partido Popular, dicen, ni siquiera se ha reunido con el colectivo. Le debería dar vergüenza a la consejera que no se ha reunido tanto ella ni el Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León con el colectivo LGTBI+, a anunciar aquí que va a hacer una ley cuando esa ley lleva hecha una legislatura entera. Yo no he dicho que va a ser una ley del PP, yo he dicho que va a ser un proyecto de ley del Gobierno, un proyecto de ley de consenso. Castilla y León contará a partir de ahora con una red social para detectar casos de soledad de mayores. Tenemos la necesidad de potenciar programas que permitan detectar estos casos y actuar en consecuencia en determinadas situaciones. Los dependientes esperarán menos tiempo para ver reconocida su dependencia. A partir del 1 de enero del 2020 reduciremos los plazos para reconocer el derecho a las prestaciones de dependencia a 3 meses desde la presentación de la solicitud. Nuestros servicios sociales son una referencia para España, pero tenemos que esforzarnos para que lleguen a más personas, con más servicios, con plazos más cortos. Apuesta por el empleo entre los jóvenes, especialmente en el medio rural, con un programa de talleres de oficio para que puedan mantener las tradiciones en peligro de extinción. Y el consejero de Cultura, Turismo y Deporte apuesta por una gestión más participativa. Javier Ortega se marca un reto de cara a esta legislatura y es eliminar la estacionalidad del turismo. El principal objetivo de esta consejería es que el medio rural tenga cultura y deporte de calidad. No podemos permitir que los ciudadanos que habitan nuestro medio rural se sientan ciudadanos de segunda. El consejero se ha marcado la meta de 7 millones de turistas internacionales. Para llegar a esa cifra, la enseñanza del español será un recurso a potenciar. Impulsaremos la promoción de Castilla y León como destino para aprender español en nuestros mercados internacionales, especialmente en entornos emergentes. Creará un nuevo plan de accesibilidad turística y fomentará el turismo deportivo y de congresos en las 9 provincias. Trabajaremos para situar al turismo de Castilla y León en el siglo XXI tecnológico, algo sustancial para atraer al turista más joven o al viajero más joven y al viajero internacional de determinados países, asiáticos en gran medida. Quiere cambiar la gestión del patrimonio. Digitalización de todos los procesos de la cadena de valor del patrimonio. Conservación preventiva como criterio principal frente a la intervención reparativa. Y aumentará la programación de los 46 museos, bibliotecas y archivos de Castilla y León. Crearemos una programación cultural permanente de alto nivel que les permita atraer nuevos públicos y difundir mejor sus actividades. En esta legislatura quiere facilitar la práctica deportiva en los pueblos y recuperar actividades autóctonas.
Nos propondremos atender especialmente a los grupos poblacionales con elevados índices de abandono deportivo y sedentarismo. La oposición criticó que mantenga estructuras como la Fundación Siglo. Que hemos apostado por la supresión de los chiringuitos, de esas administraciones B que están cubriendo competencias que directamente debería gestionar la Dirección General de Turismo. Me parece profundamente preocupante que algo como el Museo de la Evolución Humana de Burgos esté gestionado por la Fundación Siglo. Sin ese instrumento flexible, ágil, muchas de las actividades no se podrían realizar. Tenemos instituciones y fundaciones que realmente sirvan al ciudadano y desde luego no sean ningún obstáculo. Ciudadanos, además, destacó el compromiso de la Consejería con el mundo rural y el PP se comprometió a reclamar el 1% cultural. Elaboraremos los presupuestos y lo reclamaremos desde la Consejería como partido y como grupo de gobierno. El consejero también anunció que el centenario de Miguel Delibes será uno de los acontecimientos importantes de 2020 y que creará un festival de literatura. Pues hasta aquí la actualidad parlamentaria de la semana. Volvemos el próximo jueves con más información. Adiós.